Para continuar con el tema del Islam, les hice una breve cronología para que no nos desordenemos, ¿sí? En principio, entonces, Mahoma comienza su prédica en el 610 después de Cristo, en el siglo VII. En el 622 es que es expulsado por los gobernadores de la ciudad de la Meca y se tiene que ir hacia la ciudad de Medina. Pero Mahoma vuelve en el 630 junto con un ejército de seguidores que quieren tomar el control de la ciudad de la Meca. ¿Por qué? Porque quieren que en la ciudad de la Meca se imponga la religión islámica, porque es supuestamente la religión que va a permitir la salvación de las personas, ¿sí? Ahora, para esto tienen que derrocar al gobierno, que es politeísta y que por lo tanto además no quiere dejar el control del gobierno. Entonces se genera una situación de conflicto armado y Mahoma, junto con sus seguidores musulmanes, logran tomar el control político y religioso, ¿sí?, de la ciudad de la Meca. Esto es muy importante tenerlo presente, porque ¿qué significa? Quien tiene el control político puede imponer las reglas, ¿sí? Y las reglas que se van a imponer en la ciudad de la Meca son las reglas del Corán, ¿sí?, las reglas de la religión islámica. Bien, por eso se toma el control político, o al menos esa es la primera intención. Ahora, Mahoma muere muy poco tiempo después, en el 632, 2 años después de que toma el control de la ciudad de la Meca, y a partir de ese momento se van a generar conflictos, como en todo estado, ¿sí?, por la asociación del gobierno, para ver quién controla el gobierno. Los seguidores, ¿sí?, en un principio van a discutir acerca de quién debe ser el próximo, ¿sí?, líder. A los líderes que continúan a Mahoma se los denomina califas, ¿sí? Los califas son líderes políticos y religiosos. En un primer momento hay una elección de los califas, pero luego este cargo se vuelve hereditario. Pero es importante tener presente esto, siempre va a haber conflictos entre las diferentes familias más importantes islámicas para ver quién se queda con el control del gobierno, es decir, dentro, ¿sí?, de la misma religión, como justamente la religión implica tener, ¿sí?, participación en el poder político, se generan conflictos, ¿bien? Para ver quién tiene el control del gobierno, para ver quién gobierna, ¿sí?, bajo la ley islámica. Pero bueno, a partir ya entonces del siglo VII, ¿sí?, muy poco tiempo después, 30 años después de la muerte de Mahoma, ya el Islam se empieza a convertir en un imperio. ¿Por qué? Porque si primero los musulmanes gobiernan la Meca y luego Medina, en realidad luego lo que hacen es intentar expandir esta religión, en teoría, a cada vez más territorios, ¿sí?, porque se supone que es la religión que todos deberían de tener. Entonces, con la intención o con el discurso religioso de expandir la religión islámica, lo que terminan haciendo en realidad es conquistar territorios, ¿sí?, en el norte de África, en Europa Oriental, ¿sí?, en Asia, esto en el siglo VII. Y luego continúan expandiéndose, ya en el siglo VIII conquistan casi toda la península ibérica, lo que hoy es España. Yo les puse España en el cuadro entre comillas porque no se denominaba así en esa época, es la península ibérica donde hoy están Portugal y España. Conquistan prácticamente todo ese territorio, ¿sí?, el norte de África, conquistan partes que antes pertenecían al Imperio Bizantino en Europa Oriental. Es decir, el Imperio Islámico se vuelve uno de los grandes imperios de la Edad Media. Y entonces es muy importante tener en cuenta la relación entre la política y la religión, porque en realidad la base de la expansión islámica es supuestamente la religión, que se expanda esa religión. Pero lo que termina sucediendo es que se conquistan militarmente otros territorios para imponer la religión islámica, y esos territorios terminan pagando tributo, ¿sí?, al gobierno islámico. Menos tributos pagan aquellas religiones o aquellas personas que tienen la religión que se denomina la religión del libro, ¿sí? Por ejemplo, los católicos y los judíos, que también son creyentes de este único Dios, que son monoteístas, pagan menos tributos, por ejemplo, ¿sí? Y hay una cierta tolerancia religiosa hacia esos grupos, pero no hacia los grupos que son politeístas, ¿sí? Solamente a los habitantes de estos territorios conquistados que son monoteístas se les tiene un poco más de tolerancia y de respeto hacia sus creencias y sus religiones. Al resto se les impone directamente tributos más altos y se les impone la ley islámica directamente, ¿sí?
Entonces es importante esto, ¿sí? En realidad eh, el Islam se va expandiendo territorialmente, hay diferentes etapas, no me interesa, y menos en esta modalidad de clases virtuales, especificar exactamente cada etapa de la expansión, pero la realidad es que después les voy a mandar en un mapa para que lo vean gráficamente cómo se expande este imperio, y es importante tener presente esto, que no siempre gobierna la misma familia, ¿sí? Y que como el imperio se va expandiendo cada vez más, también cambia la capital. Si primero era la Meca, después termina siendo Damasco, ¿sí? En lo que hoy en día es Siria, ¿sí? Más al norte, ¿sí? En el corredor sirio-palestino que estudiaron en primer año. Eh, Va cambiando la capital porque se va expandiendo cada vez más el territorio. Eso genera cada vez más problemas porque es cada vez más difícil controlar un territorio cada vez más grande y hay conflictos internos entre las familias islámicas más poderosas por el control del gobierno. Por esto termina habiendo rebeliones en los pueblos conquistados, en Europa Oriental, ¿sí? En diferentes partes. Hay algunas peleas que los musulmanes no pueden ganar, por ejemplo, no pueden avanzar sobre el territorio de los francos. Recuerden, cuando hablamos del territorio de los francos y mencionamos a Carlos Martel, ¿sí? Que era el abuelo de Carlomagno, ¿sí? Que lucha contra los musulmanes y no los deja cruzar la frontera entre España y lo que hoy es Francia. ¿Sí? Entonces, el imperio musulmán se expande cada vez más durante los siglos 7, octavo, noveno, después de Cristo, pero esto no significa que no tenga problemas, ¿sí? Que son los problemas de todos los imperios. Esto es lo que me interesa resaltar, sobre todo para ir terminando. Un imperio que tiene cada vez más extensión es más difícil de controlar, ¿sí? Para una sola persona, que fue lo que le pasó al imperio romano occidental, ¿sí? Hay más posibilidades de que haya rebeliones, incluso de que esas rebeliones no solo sean de los pueblos conquistados porque no quieren pagar más tributo o porque no se tolera que tengan una religión diferente, sino que esas mismas rebeliones pueden ser internas porque los gobernantes de las provincias lejanas a la capital del imperio quieren tener cada vez más poder, ¿sí? Entonces hay guerras civiles, una guerra al interior del propio imperio islámico para ver quién lo controla, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente quien controla los territorios controla los recursos económicos, los tributos, ¿sí? Lo que se produce. Entonces es una cuestión económica también, fundamentalmente de hecho. Bien, siempre tener en cuenta las relaciones entre la religión, la política y la economía, que es todo, ¿sí? Un conjunto que hay que analizar al mismo tiempo. Entonces lo que termina sucediendo, a fin de cuentas, ¿sí? Ya para el siglo XI, bien, después de Cristo, es que el imperio musulmán se termina disolviendo como unidad política. Ya no va a existir un solo imperio musulmán, pero sí van a existir califatos, estados musulmanes independientes, que son los de Egipto, Iberia, que es lo que hoy sería España, ¿sí? Y el del norte de África, básicamente. O sea que se termina disolviendo en tres grandes partes el imperio musulmán porque no hay una familia que logre controlar todo el territorio, ¿sí? Por las rebeliones y por los conflictos internos dentro del imperio. Pero me parece tener en cuenta eso, me parece que es importante, ¿sí? Porque es algo común para todos los imperios que hemos estudiado, tanto para el imperio romano como para los imperios que estudiaron en la antigüedad en primer año, ¿sí? Y para todos los imperios en general. Eh, es muy importante tener presente esto también. El imperio islámico, de hecho, era mucho más rico que los reinos romanos germánicos, tenían muchas más ciudades, practicaban mucho más el comercio, incluso con el lejano oriente, con China, con India, ¿sí? Era un imperio muy rico, muy extenso, en el que se desarrolló una cultura muy importante, tienen un tipo de arquitectura particular, ¿sí? Un tipo de arte particular. Yo les voy a mandar algunas fotografías, algunas cuestiones acerca de eso para que vean la parte más cultural. También con respecto a eso es muy interesante si ustedes pudieran hacer una visita a las mezquitas que hay en la ciudad de Buenos Aires. La mezquita es el templo, es como decir la iglesia o la sinagoga, ¿sí? Es el templo para los musulmanes. Hay una muy grande en Palermo, si la quieren visitar, es un templo hermoso. No importa que sean musulmanes, pueden entrar igual, ¿sí? Es una visita guiada en la que les explican un poco cómo es la religión islámica
y les permiten entrar al templo, ¿sí? Para que puedan ver cómo es un templo, una mezquita, en el interior, ¿sí? Por más de que ustedes no sean musulmanes y no vayan a orar, ¿sí? Como lo hacen los musulmanes allí. Pero se permite la entrada y es interesante para que puedan ver otro tipo de cultura más de cerca, porque por supuesto hay muchos musulmanes en Argentina, algunos son árabes que vienen a Argentina y otros son argentinos que se han convertido al Islam y que son musulmanes. Entonces hay mezquitas en Argentina. La más conocida es esta que yo les digo de Palermo, pero hay otras también. ¿Sí? Depende de donde uno viva, se pueden ir a visitar. En general hay visitas guiadas y es interesante para poder ver un poco más cómo es la cultura, ¿sí? Islámica. Yo voy a mandarles lo que pueda acerca de eso para que puedan ver un poquito más. Bueno, chao chicos, hasta luego.